Nota. Este comunicado, hemos elegido destruirnos a nosotros mismos, corresponde a Santiago Latorre, un hermano cuyo espíritu es el mismo que encarnó hace unos 2000 años aproximadamente, como Juan Bautista, y que tanto en aquel como en este tiempo que nos toca vivir, advierte del peligro de sucumbir a la propia degradación y destrucción del ser humano, por no reconocer ni respetar la fuente o origen del que todos provenimos, y que no es otro que nuestro amado Creador Padre Madre Dios. En palabras de Jesús, el que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron, y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A lo que Jesús les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos, y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Así pues, y sin más preámbulo, pasamos a escuchar el comunicado de Santiago Latorre, al cual deseo expresar mi más sincero amor y agradecimiento. Cualquiera que desee disponer de sus libros, puede hacerlo en su web encuentrocondios.com, pudiendo acceder y descargar todo el material que en él hay, de forma gratuita. Hemos elegido destruirnos a nosotros mismos. Tengo que hacer constar, del título de este escrito, que no se trata de ninguna broma, ni tampoco de exageración alguna, sino de una seria reflexión que nos hace en este escrito, nuestro Padre Madre Dios, para evitar que, dejándonos llevar de nuestro egoísmo desmedido, podamos llegar a destruir, tanto al hermano y hermana planeta Tierra que ahora nos acoge, como a todos los demás seres animales, vegetales, minerales, etcétera, etcétera, que también lo pueblan, y que desde el comienzo de los tiempos, nos acompañan. Dicho por mi parte lo anterior, paso a reproducir ahora aquí, un fragmento de mi segundo escrito, titulado El Libro de la Verdad 2, donde relato la gran ocasión que tuvo mi espíritu, de poder dialogar con el espíritu del planeta Tierra, ante la real presencia de nuestro Creador Dios, que atentamente escuchaba lo que nuestros dos espíritus hablaban. Nota. Ver página 64, del Libro de la Verdad 2. Capítulo Hablando con el Espíritu de la Tierra. Yo comprendí entonces, que aquel luminoso astro que yo veía, era en realidad, la manifestación del Espíritu de la Tierra, y fue, cuando capté un intenso sentimiento de amor, que procedente de aquel ser, llegaba hasta mí, haciendo que nuestros dos espíritus acabaran abrazándose, en un inolvidable encuentro entre hermanos. Y fue entonces, cuando su espíritu le habló al mío, y al hacerlo, comprendí todo aquello que a lo largo de mi experiencia espiritual, había ido yo viendo y conociendo, sobre la terrible negligencia que los seres humanos de la Tierra hemos cometido, y que en algunos aspectos, es ya irreversible. De haber contaminado tan gravemente, al hermano y hermana planeta Tierra, que con tanto amor nos había confiado nuestro amado Padre Madre Dios, a todos los seres que lo habitamos, ya que no debemos olvidar, que aquel ser cuyo espíritu me hablaba, es decir, el planeta Tierra, es igualmente hijo e hija de Dios, y por tanto, también nuestro propio hermano y hermana.
Fue muy intenso el diálogo que nuestros espíritus mantuvieron ante la tierna mirada de nuestro Padre Madre Dios, que por un lado se regocijaba al contemplarnos, pero que por otro, su justicia escuchaba la angustia con la que la hermana tierra me decía: sufro mucho, hermano, porque yo capto con todo detalle el egoísmo y la crueldad con el que tantos y tantos hermanos mayores, se refería aquí a los seres humanos, tratan a sus hermanos menores, animales, vegetales, minerales, etc., y aunque soy consciente de que estoy obligado y obligada, como medioambiental que soy, de todos ellos, a contribuir con mi sacrificio y mi renuncia a su evolución espiritual, se refería aquí la hermana tierra, a su natural deterioro, así como a la ordenada explotación de sus recursos naturales, por parte de nosotros los seres humanos. Y prosiguió: ahora sin embargo, y debido al maltrato que estoy sufriendo, por parte de algunos de ellos, siento como se van agotando ya todas mis fuerzas. Y continuó diciendo: por otra parte, con sus conductas desordenadas, esos hermanos, los seres humanos, han acrecentado todavía aún más su presión sobre mí. Se refería ahora a la influencia negativa del manto de seres parásitos psíquicos, así como parásitos corporales, ambos muy negativos, que los seres humanos hemos creado con nuestros vicios y nuestros defectos, en la dimensión del bajo astral, una especie de infierno, que en la actualidad cubre ya toda la tierra por entero. Y continuó, haciendo con ello, que cada vez sea más duro mi camino. Nota. Ver página 45, del libro de la verdad 2. Capítulo, la grave contaminación psíquica y de la tierra. Y ya finalmente, la hermana tierra exclamó: hermano, yo no puedo hablarles. Pero diles tú, a todos los humanos, que como ser vivo que también yo soy, las erróneas conductas humanas actuales, me están asfixiando. Y una vez habiendo pronunciado ese angustioso llamamiento, la hermana tierra guardó silencio. Es pues, la terrible presión ambiental que le estamos provocando los seres humanos, a la hermana tierra, lo que ha dado lugar a la reacción en contra nuestra, de las leyes espirituales, así como también, la verdadera explicación, de toda esa serie de graves sucesos, tanto climáticos, como de otras clases, que están teniendo lugar últimamente, a todo lo largo y ancho de nuestro planeta. Y que prueban que somos los seres humanos, con nuestro extremo egoísmo y agresividad, los únicos culpables de que el clima de la Tierra sea ahora mucho más extremado que antes, con la particularidad de que si los habitantes humanos de la Tierra no corregimos inmediatamente nuestra conducta actual con el medio ambiente, el clima de la Tierra pasará a ser en cualquier momento totalmente catastrófico, puesto que las leyes espirituales ya le dan amplio permiso a la hermana Tierra para defenderse de las continuas agresiones que los seres humanos le estamos infringiendo a la misma. Ojalá me equivoque. Pero he dicho lo anterior, porque los principales responsables humanos de lo que le está sucediendo actualmente a la Tierra, es decir, los países más ricos y desarrollados de la misma, pero que por otro lado son también los que más la contaminan, Estados Unidos, Rusia, Europa, China, la India, Japón, Israel, Corea, Canadá, Brasil, etcétera, 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 no parecen estar dispuestos a sacrificar su loca carrera de enriquecimiento, a costa de la hermana Tierra. Teniendo en cuenta que también son ellos los que mayor cantidad de productos tóxicos vierten a la atmósfera, los océanos, los ríos, las ciudades, etcétera, etcétera. Pero lo anterior es tan solo un eslabón de toda una larga cadena de circunstancias negativas por parte de los seres humanos, y con relación a la Tierra, de las que voy a tratar de reflejar ahora.
Aquí, las que más han acabado perjudicando a nuestra entrañable hermana la Tierra. Se trata, que desde tiempo inmemorial, se ha venido diciendo y enseñando a los jóvenes y a los niños, en los lugares de estudio, universidades, academias, colegios, escuelas, etcétera, etcétera, que nuestro planeta, es decir la Tierra, es una especie de roca inanimada, aunque muy bella, pero nada más. Es decir, como si ella fuera algo inerte, o sin vida, cuando en realidad, la hermana Tierra también está viva, y por lo tanto, también siente, escucha, se alegra, llora, etcétera, etcétera, aunque ahora los humanos, no estemos capacitados para poder comprobarlo materialmente. Pero sí podemos hacerlo, espiritualmente, como yo he tenido la gran oportunidad de poder comprobar. Y por este mismo motivo, también los distintos habitantes de la Tierra, tenemos, la facultad de poder influirla, con nuestros pensamientos, ya que ella detecta a la perfección, todo lo que nosotros los humanos, sentimos y pensamos en cada momento, incluido si es verdaderamente cierto, que nosotros la amamos. Pero por desgracia, también a esta maravillosa y sufrida hermana, le toca a menudo, tener que encajar las numerosas y frecuentes guerras, odios, injusticias, etcétera, etcétera, entre humanos. Además, de todas esas pruebas y ensayos atómicos, o nucleares, secretos, que suelen llevar a cabo, las naciones ricas anteriores, en las profundas cuevas naturales que dichas naciones poseen en sus territorios, o bien en otras artificiales, que ellas han horadado en la roca viva de sus montañas, o deciden hacerlo también, en la profundidad de los mares del planeta, etcétera, etcétera, lo que equivale a hacer explotar esos infernales ingenios nucleares, directamente en el interior del cuerpo de la entrañable hermana Tierra. Excuso decir, lo que debe sentir la misma, la Tierra, en esas monstruosas ocasiones. En fin, ojalá a partir de ahora, se incorporen muchos hermanos y hermanas, humanos, que a la vista de todo lo anterior, decidan ayudar mentalmente, a nuestra querida hermana la Tierra. Porque si cada uno de nosotros y nosotras le dedicamos un poco de nuestro tiempo, así como de nuestro amor, cada día, a esta querida hermana Tierra, a base de poner nuestra mente y nuestro corazón, en disposición de asistirla, en la extrema situación por la que ahora está pasando la misma por nuestra culpa, ya estaremos ayudándola a sobrevivir. Puesto que de perjudicarla, ya se encargan las naciones que antes he nombrado, y algunas otras más, discurriendo cómo poder exprimir todavía en mayor grado, los recursos naturales de la querida hermana Tierra. Pero si nosotros hacemos lo que expliqué anteriormente, es decir, cuidar con cariño y esmero a esa hermana, la Tierra, debemos saber que cada uno y cada una de nosotros y nosotras, siempre podremos contar con el incondicional apoyo de nuestro amado Padre Madre Dios, puesto que ha sido Él, directamente, quien me ha transmitido esta hermosa y genial idea, o de ayudar siempre a recobrar el aliento, a nuestra querida hermana, la Tierra. Aclarado por mi parte todo lo anterior, paso ahora a comentar un nuevo tema, también muy delicado, y que yo denomino el cambio climático, y las naciones de la Tierra. Poco puedo añadir aquí, respecto al denominado cambio climático, que ya no hayáis leído o escuchado antes, todos vosotros y vosotras, en algún medio de comunicación. Pero me voy a permitir recordar aquí, sobre ello, que tras los recientes encuentros llevados a cabo por la mayoría de países y naciones de nuestro mundo, sobre el cambio climático, y casi habiendo alcanzado ya un acuerdo definitivo a nivel mundial, sobre el mismo, fue el país quizás más importante del planeta Tierra, políticamente hablando, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica, y por decisión exclusiva de su actual presidente,
quienes tras tener un desencuentro político con el resto de naciones mundiales, especialmente con Francia y Alemania, decidieron finalmente no incluir a su nación, los Estados Unidos, en los acuerdos que defienden la lucha actual contra el cambio climático. Así pues, aunque ya se han adherido otros países a dichos acuerdos, el abandono definitivo de los Estados Unidos ha supuesto en la práctica un duro golpe para los demás países, debido sobre todo a la envergadura e influencia ambiental que esa nación posee en nuestro mundo, y que ha motivado que el proceso de renunciar a contaminar el planeta Tierra, etcétera, haya quedado en la actualidad, todo parece indicarlo, gravemente tocado, e incluso ya quizás herido de muerte. Y la prueba de esto es que actualmente ya casi no se informa, como antes sí sucedía, en los medios de comunicación de todo el mundo, sobre el estado actual de dicho cambio climático. Solo algunas pocas naciones dejan ahora caer de vez en cuando algún pequeño comentario sobre ese tema, pero sin acabar de pronunciarse a favor, ni tampoco en contra. Es decir, reservándose siempre sus verdaderas intenciones sobre dicho asunto. Al mismo tiempo que lo anterior, y por contra, van aumentando las naciones que se interesan privadamente o en secreto por el estado actual de los polos terrestres. Es decir, por el estado de fusión del hielo de los mismos, los polos, aunque no tratando de evitar dicha fusión, sino para averiguar cuánto les falta a los mismos para derretirse completamente, y así poder averiguar esas naciones si van a poder beneficiarse de alguna otra forma a las conocidas hasta ahora en relación con ese tema. Ya por último, se encuentran las naciones quizás más ricas e importantes del planeta, que sin informar actualmente en absoluto o casi, sobre ese asunto, a los medios de comunicación públicos, se están dedicando, sin tregua y en secreto, a preparar ciertos tipos de habitáculos especiales, resistentes a las extremadamente bajas temperaturas de los polos, así como también vehículos más rápidos que los actuales, para ese comprometido medio, sin olvidar también otros nuevos uniformes o trajes, más aislados o resistentes que aquellos otros trajes que hasta ahora se conocían para ese destino, etcétera, a la espera de que las superficies de roca, tierra, o cualquier otro tipo de suelo que pudiera haber debajo del hielo de los polos terrestres, se haga ya visible definitivamente. Esta, y no otra, es la verdadera situación actual que se llevan entre manos las naciones anteriores sobre el tema directamente relacionado con los polos terrestres. Aclarado lo anterior, y pasando ahora a analizar el complejo asunto que yo titulo el lado espiritual de los seres humanos, tengo que reconocer que cuando nuestro Padre Madre Dios me reveló los detalles de ese importantísimo asunto, así como su relación directa con el tema de los polos terrestres, etcétera, quedé totalmente impactado, ya que pude enterarme de cuál es la auténtica situación que existe sobre ese delicado tema, ya que debido a la enorme fuerza que han conseguido en nuestro planeta, los seres conocidos como parásitos psíquicos y parásitos corporales, ambos muy negativos, que habitan en la zona del bajo astral, una región muy negativa, similar al infierno de las religiones clásicas, me pude dar cuenta de la enorme fuerza psíquica que han conseguido actualmente los mismos en nuestro planeta, ya que hoy día les permite tener sometidas espiritualmente a todas y cada una de las naciones de la Tierra, siendo esa la verdadera causa de que los seres humanos tengan en la actualidad una extrema tendencia a consumir todo tipo de drogas duras, heroína, morfina, éxtasis, anfetaminas, etcétera,
etcétera, así como también los individuos humanos más jóvenes, bebidas estimulantes, energizantes, vigorizantes, etcétera, etcétera, de todo tipo, así como igualmente, fumar tabaco, o cosas peores, desde edades realmente infantiles. Sin embargo, y por otro lado, es habitual hoy día, desarrollar un total desdén por las cualidades espirituales, así como también, por todo lo relacionado con mostrar nuestro agradecimiento, a lo que la Madre Naturaleza hace continuamente, por todos nosotros y nosotras, etcétera, 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 es por todo lo anterior, y no por otra cosa, la causa de la grave contaminación, tanto psíquica como corporal, que existe actualmente en nuestro planeta. Ya que siguiendo de nuevo con este tema, otros muchos procedimientos más, emplean también los parásitos psíquicos y corporales, para lograr debilitar la voluntad de los seres humanos en la Tierra, consiguiendo que una gran mayoría de humanos, sufran ya actualmente, una fuerte degeneración espiritual, que ha terminado facilitando que los parásitos anteriores, se encarguen en la práctica, de potenciar todo tipo de vicios, lacras, excentricidades, engaños, etcétera, pero sobre todo, egoísmo al más alto nivel y grado, convirtiendo a nuestra humanidad actual, en un lugar, un tanto peligroso. Y sin ningún tipo de reparos, a la hora de ciertos individuos humanos, engañar, robar, e incluso asesinar, sin motivo, o por simple delectación del agresor o agresores, etcétera, etcétera, es decir, toda clase de actividades negativas, enfocadas para sacar a flote, las tendencias más retrógradas o animalescas, en el peor sentido de la palabra, de los seres humanos. Por otra parte, y ya por último, han sido los parásitos corporales, los que se han encargado de que proliferen las guerras, entre naciones humanas, ya que éstas, abundan actualmente, a todo lo largo y ancho, del planeta Tierra, como jamás antes había sucedido. Y todo ello, debido a la enorme cantidad de sangre humana que se derrama en ellas, y cuyos efluvios astrales, invisibles ahora para nosotros, los humanos, consumen los seres parásitos corporales anteriores, para su alimento, como si de un auténtico manjar se tratara. Y ya por último, decir, que también los parásitos psíquicos se nutren en las guerras anteriores, aunque estos, con el sufrimiento que las mismas provocan, en los seres humanos que las padecen, y que los parásitos psíquicos perciben a su vez, en forma de evanescentes nebulosas de pura energía, que ellos absorben con fruición, debido a que les supone un sabroso alimento. Todo lo anterior, ha motivado que esos terribles seres, formen ya actualmente, una enorme capa o manto, que envuelve al planeta Tierra en su totalidad, y donde los parásitos negativos, andan a sus anchas, en cantidades absolutamente astronómicas. Así pues, a pesar de que siempre han existido los parásitos negativos, ha sido ya en la actualidad, y cuando el número de habitantes humanos ha aumentado notablemente, cuando la cantidad de seres parásitos, ha logrado también crecer enormemente, haciendo que ahora sucedan cosas en nuestra humanidad, que jamás antes habían sucedido. Siendo un claro ejemplo de lo que acabo de decir, la equivocada postura de las naciones ricas de nuestro mundo, obligando actualmente a la hermana Tierra, a permitir que se derrita completamente, el hielo que en la actualidad cubre los polos terrestres de la misma, para así, poder esas naciones, apoderarse de la superficie o espacio de tierra, roca, etcétera, etcétera, que pueda haber debajo de dichos polos, sin tener en cuenta en absoluto, que también la Tierra es un ser vivo. Y por lo tanto, que al hacerle esto, los seres humanos la estamos dañando a ella, gravísimamente, ya que para la hermana Tierra, son sus polos, lo que para nosotros los humanos, son nuestros miembros o partes de nuestro cuerpo.
Y aclarado por mi parte el importantísimo detalle anterior, paso ahora a compartir aquí con todos vosotros y vosotras, por voluntad explícita de nuestro amado Padre Madre Dios, una de las experiencias espirituales que más me impresionó, cuando tuve el inmenso honor de poder vivirla. La experiencia a la que me refiero, tuvo lugar tras haber sido transportado yo, en espíritu, a reunirme con un conjunto de hermanos espirituales, sumamente sabios, que suelen conocerse en el mundo espiritual, con el nombre de El Consejo de los Universos. Estos hermanos y hermanas, también había integrantes del grupo, pertenecientes al género femenino, muy bellas por cierto, que me informaron de toda una serie de trabajos espirituales, que también a mí, me llegue la oportunidad, de poder realizar un día, en un futuro no muy lejano. Estas fueron las imágenes, así como las palabras, que tuvieron lugar, en aquel inolvidable encuentro. Mira allá, hermano, me dijo entonces un ser de aquellos, señalando en el techo, el lado opuesto al que yo había vivido la prueba anterior, se refiere a otra experiencia vivida anteriormente, y de nuevo en un instante, todo cambió a mi alrededor, transformándose en una ciudad cualquiera de la tierra, en los tiempos actuales, paseos y avenidas, transitadas por personas que van y vienen. Numerosos vehículos de todo tipo, desplazándose por sus calles y plazas. Veladores y terrazas, con gente sentada en las mesas, consumiendo bebidas. Ambiente tranquilo. De pronto, todo comienza a alterarse. El tráfico se detiene, y comienzan a formarse grandes atascos. Las personas corren de un lugar a otro, desorientadas. Se forman también atascos de personas en las calles, porque grupos de ellas se detienen para mirar al cielo. Y yo, que también me encuentro allí participando de aquel enorme caos, levanto a mi vez la vista, para ver lo que ocurre. Veo entonces, que todo el espacio del cielo que abarca mi vista, presenta un color rojizo, a modo de resplandor ígneo, de fuego. Seguidamente, observo que de una determinada dirección del firmamento, comienzan a aparecer numerosos corpúsculos de fuego, todos con la misma trayectoria, y dejando una estela tras de sí. Segundos más tarde, aquello se convierte en un verdadero infierno. Noto con horror cómo la tierra tiembla bajo mis pies, mientras veo cómo la gente corre en todas direcciones, despavorida. Yo corro también de manera frenética, presa del pánico. Las casas comienzan a derrumbarse a nuestro alrededor. El ambiente es casi irrespirable, debido al intenso calor y al polvo de los cascotes de los derrumbes. El suelo tiembla, cada vez de forma más violenta, abriendo enormes grietas en el pavimento de la calle, y muchos vehículos, restos de edificios, y personas, son literalmente engullidos por la tierra. El ambiente es ya verdaderamente dantesco, porque fumaradas de gases diversos, así como vapor de agua, salen de las enormes grietas del suelo. Y en aquellos extremos momentos, de nuevo volví a sentir, que por un lado, todo era desconocido para mí, ya que nunca en esta vida había pasado por una experiencia semejante a esa, pero por otro lado, estaba seguro de que yo vivía aquel terrorífico momento, en toda su cruda realidad, y en cada uno de sus mínimos detalles. Y mientras transcurría esta vivencia, y yo me dividía entre esos dos sentimientos tan encontrados, oí de una voz en mi interior, que me dijo: esto que ahora estás viviendo, hermano, es el futuro que os espera a la humanidad. Pero el futuro, lo estáis construyendo vosotros en el presente, con vuestras acciones. Si modificáis estas ahora, cambiaréis ese futuro.
y de forma instantánea, desapareció todo a mi alrededor, y me encontré de nuevo, sentado en la mesa del principio, y allí frente a mí, volvían a estar otra vez, aquellos hermanos. Y esa prueba que me habían presentado, y que yo acababa de vivir, me sirvió para ser consciente de que un grave problema tiene planteado nuestra sociedad humana actual, debido a su incorrecto modo de actuar, y del que todos nosotros, por la parte que nos corresponde, somos culpables. Pero eso no era todo, porque además, y eso es ya mucho más grave, los efectos de nuestros errores sobrepasan el ámbito particular de nación o continente, y afectan ya a la totalidad del planeta Tierra. Comencé a pensar entonces en la tremenda trascendencia del problema, así como en la gravedad de nuestra situación. Si se tiene en cuenta que cada cosa que existe en el cosmos forma parte de un todo mayor, y que el planeta Tierra, que en eso no es una excepción, también forma parte de un todo mayor, el cual a su vez es parte de otro, y así sucesivamente, hasta llegar al punto máximo de equilibrio de fuerzas, dando lugar allí a un impulso de igual magnitud, pero de sentido contrario, efecto boomerang, que retrocediendo a través de todas las estructuras, y en sentido descendente, tiene como misión específica, anular la causa primera del desequilibrio, que en este caso concreto, es desgraciadamente, la sociedad humana de la Tierra. Y mientras yo pensaba en todo eso, uno de aquellos hermanos, dirigiéndose a mí, en tono serio, pero a la vez muy amoroso, me dijo: hermano, debes saber que has tenido el gran honor de ser elegido por él. Y aquí, todos aquellos seres hicieron una respetuosa inclinación de cabeza, en señal de adoración a Dios, y prosiguió, para ayudar a sus hijos y hermanos nuestros de la tierra, en los graves problemas que tienen planteados. Y dichas estas palabras, sentí que aquello suponía de hecho, una despedida hacia mí, por parte de todos aquellos hermanos y hermanas, ya que poco a poco, comenzaron a desvanecerse sus rostros, junto con todo el singular entorno donde había tenido lugar, aquel especialísimo encuentro. Más tarde, y madurada por mi parte aquella significativa experiencia, comprendí que todos aquellos hermanos y hermanas habían cumplido la tarea que les fue encomendada, informándome tanto de mi pasado espiritual, como de lo que podía depararnos el futuro, a los seres humanos que actualmente habitamos la Tierra. Fue pasado un tiempo, así como a la vista de lo que ya está teniendo lugar en nuestro planeta, debido al egoísmo desmedido de ciertas naciones poderosas, cuando por fin me encajaron correctamente las informaciones que me habían hecho llegar aquellos hermanos y hermanas, tan sumamente amorosos. Y con respecto a lo que le pasaría a la humanidad que reside actualmente en el planeta Tierra, si los humanos que lo habitamos, no cambiamos inmediatamente de conducta. Se refería al comportamiento sumamente egoísta que vienen teniendo las naciones más poderosas de nuestro planeta, desde que se descubrió que los polos de la Tierra habían comenzado a derretirse, debido a la contaminación ambiental, que es como se la denominaba al comienzo de todo esto, y su verdadero nombre, el cual pasaron algunos a sustituir por el de cambio climático, tratando quizás de escamotear la palabra contaminación, que es la que en realidad le corresponde a ese tema. Pero volviendo de nuevo a lo que antes comentábamos, sobre el comportamiento sumamente egoísta que vienen teniendo actualmente las naciones más poderosas de nuestro planeta, desde que se descubrió que los polos de la Tierra habían comenzado a derretirse, etcétera, etcétera, etcétera. Debo añadir además
que fue a partir de ese mismo momento, cuando esas naciones decidieron no hacer ya nada a partir de entonces para detener el deshielo de los polos terrestres, puesto que están a la espera de que acaben de fundirse completamente los mismos, para así ellas comenzar a repartirse lo que pueda aparecer debajo de los mismos, sean nuevas tierras, rocas, yacimientos de minerales raros y por tanto, valiosos, etcétera, etcétera, y que les permitiría a las naciones anteriores poder lucrarse de alguna forma. Pero con lo que no cuentan las mismas, es que con su egoísta comportamiento, pueden poner en marcha nuestra propia extinción-destrucción, así como la de los demás seres que actualmente nos acompañan. Animales, vegetales, minerales, etcétera, etcétera, incluidos también los parásitos psíquicos, así como corporales, de los humanos, que también se extinguirían, al faltarles el alimento que los seres humanos les venimos proporcionando a ellos, con nuestros vicios y nuestros defectos. Así pues, y una vez explicado por mi humilde parte todo lo anterior, supongo que aquellos que podáis leer este escrito, comprenderéis por qué lo he titulado «Hemos elegido destruirnos a nosotros mismos». Después de lo que se aproxima, Dios proveerá. Porque el planeta Tierra entero, incluyendo todos los seres que actualmente lo habitamos y componemos, somos hijos e hijas suyos. No obstante, y suceda lo que suceda, yo trataré con todos los medios a mi alcance, de contestar a todo aquello que necesitéis aclarar o comunicar, sobre el contenido de mis humildes libros, ya que si deseáis poneros en contacto conmigo, podéis hacerlo a través del correo electrónico que figura al final de este escrito. Que nuestro Padre Madre Dios, os bendiga a todos vosotros y vosotras, en los posibles trances que a partir de ahora, puedan llegar a tener lugar en nuestro querido hermano y hermana planeta Tierra. Santiago Latorre. Correo electrónico. Objetivo @encuentrocondios.com